Un saludo a todas las personas que me están escuchando. En esta presentación, es que en realidad es parte de un ejercicio para un curso de maestría de la UNED, estaré reflexionando sobre una de las preguntas que me parecen en realidad una de las más complejas y complicadas de responder, que es sobre la propia identidad. Y bueno, este es mi intento por condensar de alguna forma y sintetizar lo que yo considero que podría ayudar a comprenderme o a definirme. Y por supuesto, bueno, lo he basado en las lecturas del curso y también alguna que otra libertad me he tomado pues para darle algo más, ¿verdad?, de mayor creatividad y espontaneidad a lo que de todas formas es una pregunta personal. Bueno, aquí vamos entonces. Lo que hay que decir sobre la identidad, creo yo, es que uno es un ser humano y puede parecer algo obvio, pero lo cierto es que casi que todo lo que nos define, por ejemplo, la tecnología, todas esas cosas que damos por sentados, nuestro lenguaje, nuestras raíces culturales, dependen no solamente del lugar en el que se nació, sino también del tiempo en que se hizo. Y por eso puse estas gráficas, ya que es muy difícil representar esto si no es de forma visual y entender que eso que somos en realidad es solamente una de las posibilidades de lo que podemos ser, de nuestro potencial, lo cual creo yo nos da cierta libertad para maniobrar desde esto y poder siempre tener esa posibilidad de redefinir quién somos al margen de lo que dicen nuestros tiempos. Bueno, y solamente como para ilustrar esta dificultad que tenemos para comprender las escalas geológicas del tiempo, hace un tiempo les quería contar, ¿verdad? Vi un pasaje de la película Fantasía en la que aparece un estegosaurio luchando con un tiranosaurio rex, lo cual es algo que es absolutamente imposible porque resulta que hay un lapso de tiempo enorme entre estas dos especies. ¿Qué tan enorme? Bueno, se los pongo de esta forma. Tiene más posibilidades, o sea, tiene más sentido que un T-Rex se encuentre con un celular, porque está más cerca, geológicamente hablando, que encontrarse con un estegosaurio. Así de drástico es eso, y nada más quería con esto ilustrar un poquito lo que les decía. Bueno, y ya para poder amarrar esto un poquito con respecto a mi identidad, es el hecho de que a mí sí me ha afectado muchísimo, pues empezar a vislumbrar todos esos avances en los últimos tiempos que hemos tenido, por ejemplo, inteligencia artificial, como seres humanos, los científicos han concebido formas de manipular la genética, eh, por ejemplo, concebir incluso cuáles fueron los inicios de nuestro universo y hasta darle un final. Y todo esto me parece increíble, pero también me parece increíble que en este mismo contexto todavía hay hambre, todavía presidentes se declaran la guerra y en definitiva que de alguna forma pareciera que todavía somos esos simios que acaban de bajarse de los árboles y que han empezado a dar sus primeros pasos. Y eso, por lo menos a mí personalmente, sí me ha afectado muchísimo. Tener ese autodescubrimiento, esa contradicción que existe entre el avance técnico y lo poquito que hemos avanzado moralmente, ha hecho mella en mí, ¿verdad? Porque de alguna forma nos obliga, nos compele como a tomar partido en estas fuerzas y tratar de encontrar un poquito de orden en el caos que vivimos. Lo siguiente que tengo que decir respecto a mí es que tiene que ver con mi nacimiento. Dicen por ahí que todos nacemos y morimos solos. Lo primero no puede ser cierto. Yo soy un gemelo idéntico. Mi hermano se llama Mauricio y esto afectó muchísimo mi noción de identidad. Siempre estuve paradójicamente tratando de definir quién era yo y de convencer como al mundo de que yo era una persona única y diferente, paradójicamente. Este, lo cual puede resultar más difícil de lo que parece, sobre todo si constantemente te están llamando por otro nombre. Por ejemplo, yo tenía una mancha de nacimiento, bueno, por supuesto todavía la tengo, y me gustaba muchísimo porque está en la rodilla, yo siempre la veía y me recordaba a mí mismo que yo tenía cosas, ¿verdad?, únicas y también me salvaguardaba de este pensamiento infantil de que tal vez mis papás en algún momento se habían confundido de quién era yo y mi nombre no era ese, era algo pues bastante tonto, pero bueno, dentro del pensamiento infantil creo que es comprensible tener este tipo de miedos y lo que sí es bastante real es el hecho de que yo constantemente tuve esa lucha por entender quién era yo y definirme en términos de, ¿verdad?, de ser alguien distinto. Em,
Mi hermano, que era más tímido, tenía una estrategia muy curiosa. Él siempre se esperaba que yo hablara a la gente y después se metía de lleno en el grupo de amigos, lo cual me exasperaba. Yo de alguna forma también quería tenerlo ahí porque cuando estaba con él funcionábamos mejor, nos complementábamos bastante bien, pero por otro lado yo quería tener mi propio mundo y bueno, ahora conforme ha pasado el tiempo, jamás cambiaría el hecho de ser gemelo, es algo la verdad es que me encanta, se prestaba para muchas cosas, algunas bastante graciosas, cambiarnos de clase, por ejemplo, en el colegio, pero el punto es que llegué a aprender que no necesitaba esta lucha constante ¿verdad? Por convencer a la gente que era diferente, porque yo siempre fui diferente a él, tal vez no en lo físico, pero sí a nivel de mente, de espíritu, eh, y por eso darse cuenta de esto me resultó bastante liberador. Pues bueno, aquí estamos los dos y como pueden ver, aquí les estoy marcando quién soy, pero en la última foto ni yo mismo tengo la certeza, así que esta es la razón por la cual puede resultar difícil para un niño cuando ni siquiera él a veces se puede reconocer en sus propias fotos. Que yo tendría que mencionar respecto a mi identidad es a mi familia. La verdad es que yo provengo de una familia numerosa, mis papás sentaron un matrimonio sólido, así como muchos de mis tíos, y esto pues me ha dado mucha esperanza en general a lo largo de los años respecto al valor del ser humano, porque hay en mi familia muchos ejemplos de personas a las que admiro. Solo para mencionarles una, mis abuelos maternos, por ejemplo, y mis abuelos paternos también tienen historias em, pues bastante impresionantes desde mi punto de vista, de historias en las que se nota que el amor trasciende, ¿verdad? Trasciende las tragedias, el dolor. Por ejemplo, mi abuela materna enfermó tuvo un Alzheimer, pero una modalidad muy extraña porque le empezó muy temprano en su vida, prácticamente ya a los 50 tenía síntomas importantísimos y mi abuelo nunca renunció a ella, sino que la cuidó hasta sus últimos días. Y ese tipo, digamos, de vivencias que me ha dado la familia y que me han dado mis padres y mis hermanos son importantísimas para definir quién soy y aquello en lo que creo. Bueno, son dos fotos en tiempos distintos de nuestra familia. Bueno, respecto al lugar en el que nací, ciertamente tengo mucho orgullo por ser costarricense, por ejemplo, por nuestros recursos naturales, el hecho de que no tengamos ejército, algo que por cierto definitivamente tuvo un impacto en quienes somos, probablemente con toda probabilidad para bien, pero la verdad es que yo no soy muy patriótico, eso sí lo tengo que reconocer. No niego mis raíces latinoamericanas, pero nunca le he dado mucho peso a esto del lugar a donde se nació. Yo sé que lo tiene, pero yo me siento más parte del mundo que parte de un país, a pesar de que soy consciente, por ejemplo, de que como latinoamericano nos enfrentamos también a prejuicios en el extranjero y es un recordatorio de que nosotros no tenemos que hacer lo mismo. La diapositiva es como una síntesis de la forma en que yo me veo, por lo menos en cuanto a mis intereses, a las cosas que me gustan. Em, sí, leo mucho, me gusta escribir. El aprendizaje es para mí una obsesión, me gusta saber de todo. A veces más bien es un dolor de cabeza. He pasado a veces noches sin dormir solamente porque quería resolver algún acertijo o alguna ecuación tal vez que no me salía y no tenía ningún sentido hacerla. Este, pero bueno, también me interesa mucho los viajes, la espiritualidad, no tanto la religión como el hecho de sentirse parte del mundo, del universo, la cosmología, veo muchos videos sobre esto, también me interesan los idiomas, bueno, he tenido la dicha de aprender varios idiomas, no, más que todo porque me gusta, no porque tenga una idea particular de trabajar utilizándolos. La foto que está a la izquierda es de mi hermano haciendo uno de sus actos de circo. Entonces, como pueden ver, siempre compartimos intereses muy similares. Y por último, es importante para mí destacar que tengo un lado muy racional que viene con toda probabilidad de mi papá y también un lado sentimental un poquito más escondido tal vez, por supuesto herencia de mi mamá, pero reconciliar estos dos
y encontrar ese balance definitivamente ha tenido un impacto en quién soy yo. Bueno, les ponía un poquito esos videos porque realmente en algún momento, no sé de dónde salió esto, eh, ninguno de mis papás tenía esas tendencias como para suicidas, le decían ellos, pero en algún momento fue algo que nos definió por completo, toda nuestra vida giraba en torno a hacer ese tipo de acrobacias y fueron tiempos que me afectaron muchísimo porque después ya no podría continuar debido a una lesión que tuve en la rodilla y finalmente porque decidí dedicarme pues a otros aspectos, pero sí fue algo que definitivamente tuvo un impacto tanto en mí como en mi hermano. En él más todavía porque todavía lo practica. Y por último, creo que algo que dejamos o solemos dejar de lado cuando pensamos en definirnos son las crisis o todos aquellos episodios difíciles a los que nos hemos enfrentado, todas las pruebas. Tómense un momento para pensar en algunas de las más importantes. Todos tenemos las nuestras y el que no las tiene las tendrá o es porque no se acuerda. Y realmente creo que es injusto no darle importancia a esos momentos porque tienen un peso, tal vez no para definir la persona que fuimos, pero sí en la que nos convertimos o en las que nos convertiremos. Y eso es algo que tenemos que entender ciertamente. Y bueno, estos momentos no tienen por qué ser necesariamente trágicos, simplemente puede ser, por ejemplo, ese, ese minuto en que caímos en la cuenta de que nuestros papás no sabían todo, de que teníamos que encontrar nuestras propias respuestas. Yo por lo menos recuerdo muy bien ese momento eh, y me sentí un poquito como la persona que aparece en esta imagen, sin saber realmente a dónde tomar, con esa conciencia de que no existe un solo camino correcto y en el mar de incertidumbre de alguna forma parece un lío, un caos, pero la libertad solo se propaga en estos espacios de incertidumbre. Si supiéramos todo lo que tenemos que hacer, no podríamos definirnos. Y por lo menos esa es la forma en que yo he llegado a verlo. Otro ejemplo que a mí me marcó es el darme cuenta de que yo iba a morir. Recuerdo perfectamente cuando el doctor me dijo que la operación en la rodilla no había quedado bien y que yo ya no iba a poder volver a hacer gimnasia, o fútbol o cualquier otro deporte de la forma en que lo estaba haciendo. Por supuesto que yo ya sabía que era mortal, pero en ese momento lo entendí plenamente lo que implicaba enfrentarme a mi noción de ser humano mortal y este, es diferente cuando usted sabe una cosa, cuando realmente la entiende. Y por supuesto que esto ayudó también a definirme. En mi caso, por ejemplo, aprendí a poner mis esfuerzos, mi pasión, mis énfasis en aspectos que sí fueran inmortales, aunque nuestros cuerpos no lo sean, sí podemos poner nuestro sentido de vida en aspectos que sí, en algo que trasciende el tiempo. Y es algo que he estado intentando hacer desde que me di cuenta de esto en mi vida. Y bueno, pues realmente esto último que me define es justamente tratar de encontrar un sentido en el caos en el que vivimos, en el caos que es la vida de cada uno de nosotros. Todo el mundo sabrá, todo el mundo tiene sus propias luchas. También quería resaltar, por ejemplo, nuevamente aquí a mi hermano. Mi hermano es un ejemplo para mí de lo importante que es cuestionarse la identidad. Mis papás siempre nos han apoyado en todo y han sido bastante liberales. Sin embargo, él entrenaba muchísimo en lo que hacía, esto de ser acróbata, de ponerse de manos, de ponerse de cabeza. Y lo hizo a pesar de que constantemente la gente a su alrededor le decía que no lo hiciera, que se enfocara en cosas más importantes. Mis papás le dijeron que tenía que encontrar una carrera, que eso era solo un hobby. Y Mauricio, mi hermano, al final lo hizo. Él sí terminó su carrera en la UCR y apenas tuvo el título le dijo, bueno, aquí está lo que ustedes querían y ahora viene lo que yo quiero, ¿no? Y ahora actualmente él trabaja en Portugal en una escuela de circo, tiene su apartamento, ha hecho giras a Japón, es bastante conocido en su círculo, le va súper bien, probablemente es más feliz que la mayoría de las personas que conozco. Entonces quería destacar eso,
de lo importante que es ser fieles también a la identidad que hemos elegido, o por lo menos al sentido que le damos. Una vez le preguntaron a mi hermano por qué le daba por esto de ponerse de cabeza y, y él dio una respuesta que me encantó, aquí se las voy a compartir, que fue lo que dijo cuando le preguntaron por qué se ponía tanto de manos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esto, en este pequeño espacio que más bien se me pasó de tiempo y espero que tengan todos una maravillosa vida.